Hoy abordaremos el tema retención del impuesto al valor agregado, por lo cual es importante realizar una contextualización con respecto a la importancia que tiene para los profesionistas que laboran de manera independiente en México el poder reconocer los procesos y las circunstancias en las que las personas morales a las que les estamos prestando el servicio están obligadas a realizar la retención del impuesto al valor agregado. De aquí en lo sucesivo lo mencionaremos como IVA a las personas físicas por el concepto de haber recibido los servicios profesionales. Y bueno, esto nos lleva a entender entonces qué es una retención. La retención en México pues es considerada una medida fiscal que obliga a las personas morales a retener una parte del impuesto que éstas deban de pagar por el servicio que ellas hayan recibido. Servicios que van relacionados con la prestación de un servicio profesional independiente, por arrendamiento, por transportación de mercancías, por comisiones, etcétera. Bueno, entonces en este sentido, sí debemos de tener nosotros claro que la persona moral deberá enterar, es decir, pagar ese importe del impuesto durante un periodo mensual a lo que se le conoce como el Servicio de Administración Tributaria, la encargada pues de llevar a cabo la recaudación de los impuestos en México. Esto también nos da pauta a la siguiente pregunta: ¿cuándo se debe de aplicar la retención del impuesto al valor agregado? Bueno, es sencillo. La retención se debe de aplicar cuando las personas morales reciben un servicio profesional de manera independiente, ya sea un servicio profesional o un arrendamiento por parte de una persona física. En estos casos, la persona moral, al contratar estos servicios, se verá obligada a retener las dos terceras partes que corresponden al impuesto al valor agregado en la transacción, y obviamente esto deberán de pagarla directamente al Servicio de Administración Tributaria. Y el fundamento de esta retención lo vamos a encontrar en el artículo 3 del reglamento de la ley del IVA, ¿sí? En la fracción 1, la cual nos hace mención que debemos ser, la persona moral estará obligada a retener las dos terceras partes del IVA. ¿Qué servicios se van a poder, o en qué servicios se lleva a cabo la aplicación de retención del IVA con fundamento en el artículo 1 de la ley del IVA? Pues bueno, como mencionamos hace un momento, si el prestador de servicio es una persona física, pues se le van a retener por la cuestión del servicio profesional que éste haya prestado a la persona moral. La retención corresponderá prácticamente a las dos terceras partes del impuesto. Si es por arrendamiento de un local o casa habitación que se le haya prestado a la persona moral, también se deberá retener las dos terceras partes, al igual que por las comisiones de ventas o comisiones que se hayan recibido que en calidad de un servicio y que la empresa esté obligada a pagarlas, y obviamente también estará obligada a retener prácticamente las dos terceras partes del IVA. En el caso de servicios digitales a través de las plataformas tecnológicas, se retendrá el 50% y el 100% cuando no se proporcione una constancia del Registro Federal de Causantes. También habrá retención del 100% en el caso de la compra de desperdicios por parte de la persona moral, y siempre y cuando la compra la haga a una persona física. Asimismo, también se efectuará la retención por parte de la persona moral a otra persona moral o persona física por el servicio de fletes, es decir, de logística, transporte de mercancías, que corresponde al 4% sobre lo que es la contraprestación. Aquí obviamente también habrá la adquisición o arrendamiento de bienes tangibles en el residente en el extranjero con personas, bueno, que presten el servicio de arrendamiento y que no tengan un establecimiento permanente en México. Se les retendrá el 100% del impuesto al valor agregado. Obviamente, ¿qué y cómo se calculará la retención del impuesto al valor agregado en México? Esto nos lleva entonces a plantear un caso. La empresa Embutidos Jalisco S.A.D.C.B. contrata los servicios profesionales del abogado Arnulfo Robles del Valle para que realice la cobranza extrajudicial de la cartera vencida por más de 30 días por una iguala mensual de 11,000 pesos. Obviamente tenemos dos opciones para llevar a cabo el cálculo: el importe del servicio prestado por parte del abogado a la empresa Embutidos corresponde a los 11,000 pesos, los cuales lo multiplicamos por el punto 16 con fundamento, pues en la ley del IVA nos arroja el impuesto del IVA
del 1760. El IVA que tiene que retener la persona moral, es decir, los embutidos Jalisco, será el 66.67%, que corresponde prácticamente al 66 del 100% del importe del IVA. Es decir, 1.760 pesos lo multiplicamos por el 66.67 y nos dará el importe de IVA a retener de 1.173,33 centavos. La opción B parecería o parece que es más sencilla. El impuesto al IVA, es decir, el valor del servicio o importe del servicio corresponde a 11,000 pesos. Por el 16%, el importe del IVA es de 1.760, importe del IVA a retener 1.760, lo divido entre 3 y lo multiplico por 2. Esto nos lleva entonces que el importe a retener será de 1.560, perdón, de 586,67 multiplicado por 2. Este 586,67 sale de la división de 1.760. Lo multiplicamos entonces los 586,67 por 2 y nos arrojará que se debe retener de 1.173,33 centavos. Aquí tenemos un ejemplo de un comprobante fiscal digital por internet. Bueno, no son así, pero bueno, lo quise plantear de esta manera para que fuera más claro e ilustrativo desde el punto de vista académico. Entonces, el cliente, pues obviamente tenemos aquí licenciado Arnulfo Robles del Valle. La factura, el comprobante o factura electrónica, pues corresponde a la 232 y fue expedida el 23 de febrero del 24. El domicilio, bueno, ya sabemos que no los traen, pero bueno, definitivamente era para darles más claridad. Entonces, en este caso, la clave será la clave del ingreso, la descripción curso profesional, 11,000 pesos fue lo que cobró y el total, en este caso, que va a recibir son 10,486,67 centavos. El 16 que corresponde al IVA son el 1.760 que resulta de multiplicar los 11,000 pesos por el 16%, menos la retención que corresponde al 10,66% del IVA que corresponde a 1.173. Esto lo están obteniendo por parte de la multiplicación del 10,66 del 10,000 pesos. Entonces nos dará como resultado 1.173. La retención del ISR son 1.100 que se obtienen prácticamente del 10% del valor del servicio, al igual que el 1.173 pues se multiplicó por 11,000 para que por 10,63, decir, perdón, 10,66 para que nos arroje 1.173. Esto nos lleva entonces a llevar una declaración como parte integrante de que el abogado está obligado a presentar a más tardar el día 17 del siguiente mes lo que es la declaración del IVA y calcular obviamente el importe del pago. Entonces haremos la declaración más tardar el día, bueno, 17 como fundamento en el artículo 5D, pero bueno, aquí el abogado Arnulfo Robles presenta la declaración el 15 de marzo del 2024. La declaración mensual del impuesto al valor agregado la hace ante el SAT, considerando que tuvo efectivamente gastos que pagó por concepto del despacho por importe de 4,000 pesos, lo cual se arroja un IVA acreditable, es decir, un IVA a su favor de 640. Estos 640 resulta de los 4,000 pesos del gasto por el punto 16. Entonces, este será un IVA a favor que tendrá el abogado, al igual que el IVA que le retuvo la persona moral, que recordemos que fue la empresa Embutidos Jalisco. Entonces tenemos aquí la relación de ingresos que tiene el abogado. Prestó los servicios a Juan Pedro, le cobró 5,000, a Embutidos le cobró 11,000, a Roberto le cobró 6,000, a Jovita le cobró 4,000 y el total de ingresos en el mes fueron de 26,000 pesos. Calculó los IVAs, 5,000 por el 16%, 800 pesos, 11,000 por el 16%, 1.760, 6,000 por el 16%, 960 y 4,000 por el 16%, 640. Sumamos los importes de los IVAs y tiene un IVA trasladado, es decir, un IVA efectivamente cobrado durante el mes de 4,160. Esto entonces nos lleva a entender que sumamos los 5,000 más los 800 y me da un total de la factura de 5,800. Tenemos aquí el total de la factura y va a tener este es 12,760.
Tenemos 6.960, 4.640 y el total serán 30.160. Pero como tuvo una retención por parte de Embutidos Jalisco por 1.173, se la vamos a descontar. Es un IVA que tiene prácticamente a su favor y nos quedará en la declaración mensual del IVA, nos quedará de la siguiente manera. Tiene ingresos por 26.000 pesos. Personas físicas cobró 15.000 pesos, a las personas morales le cobró 11.000. El IVA trasladado de las operaciones fueron 4.160. El IVA acreditable fueron 640 por la relación de los gastos que tuvo. Y el IVA retenido por parte de embutidos corresponde a 1.173.33. Entonces, sumamos y nos va a dar un total de los dos IVAs, tanto el acreditable como el retenido, de 1.813.33. Restamos los 1.813.33 a los 4.160, es decir, el IVA trasladado menos el total del IVA acreditable que resultó del IVA total de 1.813, que resulta del IVA acreditable 640 más el IVA retenido, nos va a dar 1.800. Se lo restamos a los 4.000 y me da el IVA a pagar de 2.346.67. Muchísimas gracias por su atención y este es el fundamento legal que se operó en este caso. Lo que es la ley del IVA 2024, IVA artículo primero, que es donde está la obligación por parte de los contribuyentes a retener el impuesto al valor agregado. El artículo quinto de, que es sobre la declaración del impuesto a más tardar del día 17, el mes que corresponde al pago. Y el reglamento de la ley del IVA, que corresponde a las 2/3 partes, la cual hace mención el artículo tercero, fracción 1 del reglamento. Y la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 106, que nos habla de la retención del 10%. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.